Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, historiador, periodista, analista político, Gustavo Campana. Eh, Compañero, ¿cómo está? Muchas gracias por estar nuevamente en La Verdad de la Milanesa. ¿Cómo va? Buenas tardes. Un gusto enorme. ¿Cómo anda eso? Bueno, como decía un viejo presidente, ¿no? Va, que ya no está entre nosotros, vamos mal, pero andamos bien. Bueno, complejo analizar. Uno ya cree que gastó todas las palabras disponibles para analizar este presente argentino, ¿no? Eh, Porque si bien se trata de el cuarto proceso neoliberal en 49 años y uno sabe perfectamente cómo viene la mano cada vez que hay achique, ajuste, industricidio, deuda, fuga, y sabe perfectamente también cómo termina y cuál es el laburo que hay que hacer inmediatamente después para poner de pie no solamente a la Argentina política, eh, a la Argentina del sistema democrático, renovar los pactos del 83 y por supuesto ayornarlos al siglo XXI. Eh, lo otro es una tarea enorme que será poner de pie a la Argentina económica, que acaba de hipotecar con este proceso como mínimo 3 o 4 generaciones, ¿no? Sumando a la deuda nueva, a la deuda vieja y instalando un país mañatado por casi 470 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, de eso se trata el presente, con demasiados puntos de contacto con el pasado, y habrá que hacerlo otra vez, ¿no? Ponernos de pie y volver a hacerlo como se hizo después de la dictadura, después del menemismo y después del macrismo. Hablando un poquito, ¿no? Y antes de entrar eh, con el tema del legado del general Perón y cómo eh, repercute en el siglo XXI. Y hablando un poquito de un pasado reciente, hace unos días se conmemoraba la asunción de Carlos Saúl I, ¿no? De su primera presidencia, que para muchos analistas económicos todavía la Argentina está pagando, ¿no? Por esos dos gobiernos. Sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, para mí esa es la primera de todas las grandes explicaciones que tiene el presente argentino, ¿no? Es un proceso que termina con 24% de desocupación, con 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, con 14 cuasimonedas, el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 15 años. Te estoy dando los números 2001 porque obviamente lo que se va en helicóptero no es solamente Fernando de la Rúa y la Alianza, ¿no? Y de manera invisible, sentado al lado, lo que se van son 10 años de menemismo, ¿no? Y 12 años de neoliberalismo en la Argentina. Y de ahí tenés que sumarle la pérdida de todo el patrimonio nacional a través de privatizaciones, ser el primer o el único país del siglo XX que en todo el mundo cedió su petróleo en tiempos de paz, el resto tuvo que invadirlo, que perdió en un país tan largo y tan ancho la conectividad ferroviaria, que regaló sus aviones, su petróleo, su gas. Eh, la verdad que la pérdida de la soberanía monetaria a través de la convertibilidad, las relaciones carnales a nivel político, prácticamente entregarlo todo a cambio de nada en los pactos de Madrid sobre el tema Malvinas, y así puedo seguir un rato muy largo. Se han sentado ahí las bases del posgrado de la última dictadura y todavía hoy lo estamos padeciendo, ¿no? Eh, Solamente en materia de deuda, ¿no? Los 180 mil millones de dólares de deuda, en lugar de tener la posibilidad de tirar para atrás todo ese proceso que no había podido frenar el alfonsinismo o que congeló el alfonsinismo, porque no hay gran toma de deuda nueva en esos 5 años y medio, sino básicamente todavía era un país de 50 mil millones de dólares de deuda y termina con 180 mil, ¿no? Entregándolo absolutamente todo
en función de poder bancar durante un rato esa ficcional paridad 1 a 1 con el dólar que nos termina costando, eh, insisto, ahí también entregar 2 o 3 generaciones de argentinos. Eso para mí es una locura catalogar a ese gobierno como uno de los mejores cuando es... Y solamente analizamos lo económico, ¿eh? No arrancamos Sí, sí, sí. por indulto, no, digamos, no nos metimos ni siquiera en eso. No, Eh, y en la traición que ha significado para el peronismo, eh, ese voto que fue a buscar asalariazo y revolución productiva y se encontró con que, sin saberlo, había votado a los Alzogaray, ¿no? Y le había dado el poder que jamás le había dado a Alzogaray ningún golpe de Estado de los que había participado, ¿no? No, a mí me parece no solamente una locura el hecho de deshistoriar de una manera tan grosera el hecho de hablar de manera positiva de uno de los procesos más negativos que vivió la historia argentina, sobre todo porque es en democracia el huevo de la serpiente de los otros 2 procesos neoliberales que siguieron, ¿no? claro. Y no es casual que tanto Mauricio Macri como Javier Milei alaben la figura del expresidente Carlos Saúl y todos sus secuaces. Sí, en el caso de Macri, porque obviamente a través de Menem y algunas privatizaciones, le hace fundamentalmente peaje, en el caso del macrismo, continúa erguida y de pie la patria contratista en la que Franco había eh, armado tanto contrato y tanto ligazón con la última dictadura, ¿no? Recordamos que es el sector que tiene 7 empresas en 1976 y tiene 47 en 1983, ¿no? Esa multiplicación exponencial son acuerdos con lo peor de nuestra vida política y económica, ¿no? Así nace esa segunda etapa de la mano del menemismo y por eso las palabras, las frases tan virtuosas de, de los dos, de Franco y de Mauricio, para con el menemismo. En el caso de Milei es encontrar en democracia posiblemente la agudización de, del neoliberalismo de Milton Friedman, pero a través de Domingo Felipe Cavallo y la convertibilidad, que siempre hay que recordar, llega después de 3 fracasos del menemismo, que son Roy, Rapanelli y Herman González por frenar la hiperinflación de Raúl Alfonsín, y esa pieza que era Domingo Felipe Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, pasar a Economía y dejar el país en manos de Washington. Bueno, posiblemente por eso se lo considera desde el neoliberalismo a Menem como una especie de patriarca, ¿no? Porque fue el que, por supuesto, vendió al pueblo argentino eh, en dos aspectos, en el económico y después en la metáfora que puede significar el abrazo con Rojas en lo político. Tremendo, que eso sí es una verdadera traición a todos los que lo votaron, ¿no? Porque como recordemos que tiempo después, creo que fue en la mesa de Bernardo Neustadt, yo era chico en ese momento, pero creo que fue ahí donde dijo, si hubiera dicho todo lo que iba a hacer, eh, no me votaba casi nadie. Mira, en realidad, para ser exactos con el archivo, esa es una frase también en Tiempo Nuevo, pero de Guillermo Vilas. Es Guillermo Vilas el que Ah, tira esa frase, mira, se puede buscar tranquilamente por YouTube. sí, sí, No, sí. no es Menem quien tiene esa... Uno, a ver, cuando dice, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, si ponemos en fila todo lo que sucedió después con relación a los planteos de campaña, uno puede entender que Menem se va encontrando con un montón de cosas a medida que va sucediendo su gobierno.
puedo dejar de lado por ahí el tema privatizaciones porque es un planteo de Dromi que viene a libro cerrado y que es continuidad de las privatizaciones que presenta Alemán en 1982 en plena dictadura y no se concretan, las que presenta el radicalismo vía Terráneo en 1988 y tampoco se concretan, y todo eso está guardado en el viejo Ministerio de Obras Públicas, y lo único que hace el menemismo es, junto a Dromi, desempolvar esas dos instancias, ayornarla y llevar adelante una nueva pelea por el lobby de las privatizaciones y concretarla, que eso sí es un mandato que él tiene, pero él no va por la convertibilidad, no está en su plan la convertibilidad, se encuentra con la convertibilidad cuando el Fondo Monetario y todos los centros financieros de poder que dependen de Washington le dicen, bueno, mira, intentaste con Roy, bueno, Roy muere muy poco después de haber asumido, intentaste con Rapanelli, intentaste con Herman, ahora dame a mí la economía. Y a partir de ese momento, por ley y triplicando la deuda para poder tener alguna base de sustentabilidad que ampare el ficticio 1 a 1, arranca la cosa. En el devenir se encuentra con relaciones carnales, porque en realidad la idea no parte desde ese lugar, parte desde, por ejemplo, sacarle vía Mario Rotundo $70 millones a Gaddafi por el misil Cóndor, y cuando llega el tema de las relaciones carnales, se habían comido los $70 millones en la campaña y algunas cosas más, y entonces tienen que traicionar su relación con el mundo árabe. Lo que quiero decir es que la frase le queda grande a lo que sucedió, que fue ir encontrándose con un montón de situaciones. Puedo dejar, insisto, de lado el tema privatizaciones, que es a libro cerrado lo que le trae Dromi, pero el resto son situaciones con las que se va encontrando el menemismo y que va sacando provecho de cada una de esas cosas, de esas historias que van como operando como grandes parches a la falta de un plan sólido en la apertura, ¿no? Que de movida nunca se lanza. Si el plan era salariazo y revolución productiva, país industrial y distribución de la riqueza, bueno, eso nunca pasó, jamás. Claro. Y entonces hay que empezar a ver, bueno, ¿qué menú tengo a mano? ¿No? ¿Qué me ofrecen? Y el Fondo Monetario es el que o la embajada, básicamente la embajada, es el que le plantea, este es nuestro hombre, ese hombre que usted puso como ministro de Relaciones Exteriores es quien tiene que hacerse cargo de economía. Y vamos a plantear cómo fue la secuencia antes de llegar a la convertibilidad. Con Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, Argentina va a la guerra del Golfo, envía 400 hombres y 2 naves. Y después de esa declaración de amor al imperio, llega la convertibilidad, no antes. Primero, con Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, Argentina participa de la invasión al Golfo, no solamente con esas 2 naves que eran 2 naves buscaminas que iban delante de toda la flota de la OTAN, o sea, éramos carne de cañón de la OTAN que había hundido al Belgrano hacía menos de una década, ¿no? También eso hay que tenerlo presente. Era Sí, sí. la misma armada de Gran Bretaña la que formaba parte de la alianza y la armada de los Estados Unidos como país que brindó todo tipo de ayuda, como qué sé yo, el combustible necesario en la isla de Ascensión, la información satelital. Bueno, así que yo creo que haciendo un análisis un poquito más profundo de aquello, esa frase es una frase que de alguna manera habla de la traición a su forma, Claro. a su modo, Sí, sí, sí. porque en realidad no guarda relación directa con lo que sucedió. No estaba planificado de antemano algunos aspectos fundamentales como puede ser la convertibilidad o las relaciones carnales o
la entrega a Gran Bretaña de todo por nada por el tema Malvinas. Puedo sumar, sí, el tema indulto, que se venía negociando con algunos sectores. No hablaba de indulto en la campaña el presidente de la Nación, futuro, pero por ahí era una decisión que ya estaba tomada. Pero algunos aspectos se sumaron sobre la marcha. Fueron improvisando, decís vos. Fue tomando ofertas que le hacía el Poder Real, y como el Sí, bote estaba lleno de agujeros, porque en esto hay que, insisto, en los 3 ministros de Economía, pero sobre todo en el tema de Herman, plan Bonex, o sea, toma de los depósitos a plazo fijo que había en toda la República Argentina para sostener el déficit, y una inflación de 3 dígitos que no bajaba. No claro, hubo. Viste que después termina peleándose con Cavallo para ver quién era el padre de la criatura sobre el tema sí. convertibilidad. Menem no tuvo absolutamente nada que ver en esa historia, y la convertibilidad es un planteo que le hacen los centros financieros de poder tutelados por Washington. No nace la convertibilidad acá. Menem asume con el famoso plan BB. La guita de Bungibor no aparece nunca. No hay ningún plan de reactivación con la, qué sé yo, a través de capitales nacionales. Ese es el único Sí, plan sí. que Menem trae, ¿no? Que Quería, fracasa. quería sacar, quería sacar el agua que entraba por los agujeros del bote con un jarro, Sí, más o menos. absolutamente convencido que esa era la solución. Arma una especie de loteo del gabinete, sobre todo en las áreas más importantes. Le da a la embajada el Ministerio de Relaciones Exteriores vía Cavallo, le da a Bungibón el Ministerio de Economía, que son los dos aspectos más importantes de ese momento, en función de la necesidad de dólares frescos, de exportación, de poder contar con algún crédito destinado a la producción, cosa que por supuesto no sucedió, y mucho menos un plan de industrialización o de reindustrialización de la República Argentina, que venía de la primera condena a muerte del proceso industrial vía la dictadura, y un proceso de congelamiento de todo plan productivo a través de 5 años y medio del alfonsinismo. Entonces veníamos de casi 13 años de matar al país industrial, y se esperaba yo te diría, no sé, con mucha ilusión esa posibilidad. Mató al movimiento obrero atomizándolo, ¿no? Desplazando a Saúl Ubaldini en el Congreso del Teatro San Martín, instalando a la gente de Barrio Nuevo al frente de esa CGT entreguista y dialoguista con el neoliberalismo. Destrozó al peronismo como tal en una especie de desarmadero de peronismo, y, y fue poniéndole parches a ese bote a medida que los centros financieros de poder le daban letra. Pero yo no observo en el proceso histórico que todo eso estuviera estudiado y vamos a silenciarlo en la campaña y después lo vamos a... No, porque si no, Caballo hubiera sido ministro de Economía el primer día, Claro, sí. y lo Ahora, fue. ahora es fundamental, va, por lo menos para mí, Gustavo, es muy importante. Seguramente vos esto ya lo has comentado muchas veces en distintos medios, en tus programas, pero no aclarar que todo lo que hizo Carlos Saúl en sus dos gobiernos no tiene nada que ver con el peronismo, ¿no? Porque, viste, aquellos que cuando les conviene hablan de 70 años de peronismo, que no dan los números ni incluyendo, ¿no? Los dos gobiernos de este señor, que yo no lo nombro, solo por sus nombres. No, está Entonces, perfecto lo que decís. Nunca tuvo tanto poder la derecha en la Argentina en un gobierno democrático, sin proscripciones, sin fraude patriótico, elegido el presidente con total
libertad, nunca tuvo Sí, tanto poder la derecha en la Argentina, e insisto, ese fue un gobierno que confirma aquello de yo no soy lo que digo que soy, sino soy mis actos, ¿no? Y no importa que el partido en ese momento le habían afanado, alguien le había afanado la bandera, el himno, la marcha y el escudo, y lo había vaciado de contenido, ¿no? Había olvidado su doctrina, y terminó rompiendo gran parte de todo lo construido a partir de los 9 años del 46 al 55. Digo, cómo puede decirse peronista un tipo que privatiza los ferrocarriles estatizados en 1947? ¿Cómo puede decirse peronista un tipo que entrega la soberanía monetaria después de la independencia económica también de 1947? ¿Cómo puede decirse peronista un hombre que privatiza el petróleo, que si bien es una creación en la Argentina vía YPF del radicalismo irigoyenista, es una bandera que defiende el primer peronismo, que comienza a desarrollar a toda la industria gasífera argentina, o proviendo a la industria de su matriz energética fundamental, que fue el gas? Y puedo seguir. Rompió en 1000 pedazos Selma, que es una de las creaciones más importantes para el comercio exterior del primer peronismo. Puedo estar una hora mostrando cómo es un proceso de aerolíneas, otro claro. proceso de construcción del primer peronismo, y así sucesivamente, y no termino. El primer peronismo es un país cuando consagra su independencia económica, es un país que había pagado toda su deuda externa, que había convertido en acreedores en deudores a sus viejos acreedores, y el menemismo fue deuda pura. Primero mató la industria nacional, otra creación del peronismo, la creación de la industria nacional, la liviana, la pesada, y en virtud de terminar con su economía real, vivió casi 10 años con respirador artificial, que fue deuda externa. Nunca hubo un proceso tan, tan dispar entre el crecimiento que mostraba en los números, los dólares que entraban por privatizaciones, y la distribución de la riqueza. Porque teníamos, al estilo Milei, balances positivos con un pueblo que empezaba a hambrearse. Menem es reelecto en el 94 con casi 20% de desocupación, 19 puntos y monedas. Es una cifra terrible. Y sin embargo no hay, digamos, nadie que acuse a ese menemismo de esa locura. Es más, yo creo que la circunstancia histórica de la Rúa atendiendo la liquidación, como si fuera el tipo que estaba en el mostrador del outlet en el momento que todo termina, genera que nadie coloque en primera fila al menemismo como el culpable de ese proceso que nace en 1989 y termina en 2001. Pero Claro. eh, el proceso va del 89 a 1999, es el que, por supuesto, después de la Rúa, en lugar de cambiar el rumbo, profundiza blindaje, megacanje, y por supuesto no hay ningún país industrial en sus sueños ni nada que se le parezca, y lo único que hace es profundizar los problemas que ya teníamos, y llevarlos a un límite de ponernos a un centímetro del abismo. No nos Pero, olvidemos también del cierre de los ferrocarriles, ¿no? claro, Una claro, de por las supuesto. banderas del primer peronismo, ¿no? Sí, por Cuando supuesto. Perón los nacionalizó. Sí, 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 claro. Eh, Generando en un país tan largo y tan ancho, el octavo en superficie del planeta, que el Sí, costo del flete para el traslado de bienes y servicios pasara a ser carísimo, carísimo, y dejar desconectada a la Argentina. Y en ese momento que la deja desconectada, encima privatiza aerolíneas, que no siga con un Gastón, plan vía Iberia primero y el grupo Marzans después, de desarrollo, de, 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 de hacerse cada vez más sólida. No, 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 es al revés.
la empresa queda a punto de desaparecer y lo termina salvando el kirchnerismo. Pero digo, es un proceso, es un juego de pinzas sobre la historia del peronismo que es terrible. Por lo tanto, uno no puede plantear que esos 10 años fueron peronismo, bajo ningún punto de vista. No, no, es ridículo. De la misma manera que yo no puedo plantear que el gobierno de la Rúa fue radicalismo irigoyenista o que se pareció en algo a algunos momentos del gobierno, aún sin haber llegado al poder con mayoría absoluta o sin mayoría proscripta de Ilia o del gobierno de Raúl Alfonsín, por Claro. nombrar algunos hitos más o menos flacos, pero que por supuesto hasta esos hitos se diferencian demasiado de ese proceso. Yo no puedo plantear que ahí hubo radicalismo, ¿no? No, 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 por supuesto, por supuesto. Fue como la alianza fue como una continuidad. Entre la alianza y el menemismo terminaron con la esencia, se robaron la esencia de los dos partidos mayoritarios de la democracia argentina. Los vaciaron de poder, los transformaron en entes pragmáticos. Bueno, de los dos, el que se pudo poner de pie es el peronismo vía el kirchnerismo, y el que profundizó esa locura a partir del Congreso de Gualeguaychú, entregándole a Macri el partido y después a Milei, entregándole a Macri territorialidad para que una ONG porteña como era el PRO pudiera desarrollarse a nivel país, y después entregarle a Milei todos los votos necesarios para poder seguir adelante, DNU, ley bases, Pacto de Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, es muy interesante verlo desde ese lugar, que son los dos procesos juntos los que vacían de contenido a los dos partidos populares más importantes de la historia democrática argentina. Gustavo, con Cristina presa, ¿no? ¿Cómo ves al peronismo hoy tratando de volver a juntarse después de estas peleas, estos cruces tan, yo para mí, berreta, diría, ¿no? Cuando menos se los necesitaba. ¿Cómo ves al peronismo con Cristina presa y si vos crees que tiene futuro? Digo, más allá de lo que haga este gobierno, que bueno, tiene fecha de vencimiento, todos lo sabemos, tarde o temprano esto va a explotar en 6 meses, 9 meses, pero digo, más allá, ¿no? de lo que haga el gobierno de Milei, ¿cómo ves vos el futuro del peronismo? Bueno, hay una unidad electoral que habrá que entregarle una unidad en torno a un programa de gobierno que por supuesto tiene que basarse en los 3 o 4 puntos sobre los cuales el peronismo se pone de pie para poder después enriquecerlos, pero que son industria nacional, terminar con apertura indiscriminada de importaciones, sobre la base de la industria volver a recuperar las fuentes de trabajo perdido, salario fuerte, con salario fuerte empezar con el círculo virtuoso de la economía, la demanda comercial para que haya demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral, y de la misma manera que lo hizo Néstor, empezar a poner de pie toda esta historia con una renegociación de la deuda que es ineludible, con frenar la timba financiera, con terminar con la deuda nueva, y sobre esa base se empieza a edificar el país que de la manera más ridícula frenó la obra pública, que es uno de los ejes dinamizadores más importantes del mundo laboral en la Argentina, por la mano de obra directa e indirecta que afecta. Y eso se pone de pie. No hay ajustar la mira de la mano de los preceptos históricos de la política internacional y se acabó. Ahora, lo que hay que lograr es un programa de gobierno que tenga en sus manos cada argentino para que la alianza electoral en algún momento
se cristalice en una alianza de gobierno. Cristina seguirá desde su lugar, donde la condenó el lawfare, la persecución judicial de esta locura que vive la Argentina desde el macrismo, no hay que olvidarlo. Esta persecución la inicia Mauricio Macri de la mano de una causa por la cual ya había sido juzgada y absuelta, por lo tanto es la primera vez en la Argentina que alguien es juzgado 2 veces por la misma causa. De movida ahí ya la segunda, el segundo capítulo de esta historia es absolutamente ilegal, pero que al mejor estilo de cómo fue juzgado Lula, no aparece una sola prueba y se la juzga, insisto, como al presidente de Brasil, diciendo el juez algo así como: no tengo pruebas, pero tengo el convencimiento, convicciones. Y estamos frente a una situación ridícula, ¿no? Cuando uno revisa la exposición de los peritos de parte que el mismo Iguacel, como titular de Vialidad, envía a la Patagonia, y cuando vuelve, el tipo declara en el juicio diciendo: todas las obras programadas fueron terminadas, no hay sobreprecio, no encuentro ninguna irregularidad, y sin embargo, Cristina está en domiciliaria y con tobillera. Y además con la imposibilidad de ser candidata y de por supuesto, ejercer cargos públicos de por vida. Bueno, a esta locura nos han llevado, y me parece que parte del programa de gobierno, cuando se llegue, es una reforma, poner patas para arriba a la justicia, devolverle su espíritu. En este momento el Poder Judicial es una escribanía del neoliberalismo argentino, tal como lo fue la Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo, ¿no? O sea, fíjate todas las coincidencias que vas encontrando en los 3 procesos neoliberales en democracia. Todos necesitaron de una Suprema Corte adicta, de una Suprema Corte corrupta. Sí, por supuesto, desde ya. No, desde ya. Si es adicta a un sector, la corrupción va de suyo. Y todos empleados de la embajada, además. Bueno, en definitiva, la embajada en cada proceso neoliberal fue quien tuteló, ¿no? Fue quien marcó el camino. Así que sí, cada vez que hablamos de neoliberalismo, hablamos de la embajada. Y fíjate vos que vamos a los 2 procesos más importantes del peronismo en su historia. La Argentina, en 9 años, del 46 al 55, no ingresa al Fondo Monetario Internacional porque quiere tener independencia económica, quiere fijar su política de manera autónoma, y ahí va a decidir, sin preguntarle a nadie ni pedirle permiso a nadie, la industrialización del país a través de una palabra clave que fue acero. Se le gana en las elecciones a la Unión Democrática, tutelada por Braden, el embajador de los Estados Unidos, y nunca estuvo tan claro el rol que jugó Washington en la Argentina, que lo que buscaba era un país agrícola-ganadero, que sea un comprador compulsivo de productos elaborados y que se deje de joder con tener industria nacional. Cuando asume Néstor Kirchner, acordate de lo que significó decirle no al pliego de condiciones de la embajada que Claudio Escribano, el capo de la redacción de La Nación, le entrega 10 días antes de que asuma. Néstor se niega. Escribano se juega una carta, faltando 5 días para que asuma, en aquel editorial que decía: si no se asume este pliego de condiciones, la Argentina se habrá dado presidente por 1 año. Por lo tanto, la única forma de tener crecimiento económico genuino vía industria nacional, la única forma de tener distribución de la riqueza, porque recuperaste la línea de producción y los salarios fuertes, es enfrentar al poder real, que está corporizado a través de la embajada y, por supuesto, de cada uno de los operarios internos, por llamarlo de alguna manera. No hay otra forma, y la historia lo demuestra. No hay otra forma. En los momentos que fuimos
colonia, ¿no? Volvimos a ser colonia, se entregó a la Argentina política atada de pies y manos y a la Argentina económica. O sea, apertura indiscriminada de importaciones y empezamos a traer productos elaborados de todo tipo, lo que se llama bienes sustituibles, desde juguetes hasta... y los otros bienes que siempre fueron a nivel personal, nunca fuimos la antítesis de Brasil, ¿no? Que los tipos trajeron maquinaria de última generación, infraestructura industrial, no, acá se utilizaron crédito externo para traer chucherías, caprichos de clase media y como en este momento estamos importando zanahoria, tomate, cebolla. La Argentina, ¿cuál es el destino que tiene este país si junto con productos elaborados empieza a incorporar a su línea de importación alimentos? Aquel país que era capaz de alimentar a 400 millones de habitantes, hoy está importando zanahoria, tomate y cebolla. Por ponerte 3 productos, pero de manera alimenticia se está importando cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. ¿Y cuál es el destino? Bueno, eso. No hay respuesta. No, es que no hay destino, no es que no hay respuesta. No hay destino. Sí. No hay destino. Si vos transformaste a un país capaz de darle de comer a 400 millones de habitantes en un país que importa hortalizas, frutas y verduras, no hay destino. No hay destino. Hay una planificación en esto, no hay errores, no hay errores. Esto sí es una planificación, una decisión del gobierno nacional de entregarnos atados de pies y manos, sabiendo perfectamente, como dijiste antes, que esto tiene fecha de vencimiento, esto no se puede soportar, no tiene forma de perdurar en el tiempo más que un ratito. Pero cuando termines ese ratito, está todo roto. Y en el mientras tanto, pobreza, marginalidad, desnutrición, muerte, un desastre. Y sí, porque han ido, o sea, cada vez que hay un gobierno neoliberal, va por más. O sea, son complementarios. Los procesos sí, no fueron iguales, responden a una columna vertebral, pero fueron complementarios. Y cada uno de ellos fue incorporando lo que, en función del contexto nacional o el contexto internacional, no se pudo hacer en su momento. Y se fueron complementando, ¿no? ¿Qué le agrega el menemismo al plan de Martínez de Oz? Le agrega la convertibilidad, le agrega las privatizaciones, como datos centrales, sostiene el endeudamiento externo y la fuga de capitales. ¿Qué le agrega el macrismo? El lawfare. Sostiene todo lo demás, recupera a través del EVAC, del ELIC, la patria financiera, la bicicleta, pero esencialmente el lawfare. El lawfare es clave para poder entender el futuro, porque por primera vez en democracia se fija la persecución judicial, la condena mediática, la condena a través de tribunales, el encarcelamiento de compañeros y compañeras, presos y presas políticas, ¿no? Milagrosala, como de 3.400 días presa, y de ahí para abajo intentar domesticar a los dirigentes políticos en la Argentina. Sumale Delía, Devido, Vudú. Bueno, es muy complejo el proceso. ¿Qué le suma el tiempo de Javier Milei a todo esto? Bueno, algunos intentos de dolarización que hubieran terminado definitivamente con nuestro sueño de independencia económica, y va con sueños de eternidad a intentar terminar con la industria nacional y convertirnos directamente en una colonia, porque no tendríamos ningún resorte soberano para sostener nuestra condición de nación, que por supuesto no se sostiene a través de un proceso
formal, ¿no? Le agrega, podemos decir, como nunca antes vimos en democracia, un aparato represivo, como nunca antes habíamos visto en tiempos de neoliberalismo en democracia, ¿no? O sea que, como ves, sostienen lo logrado, reverdecen lo logrado y van agregándole lo que intentaron otros y no encontraron el momento o el tiempo político para hacerlo. Gustavo, tenemos algunos mensajes en vivo y bueno, algunos son como similares, así que te los voy a unir, en donde, bueno, uno dice el peronismo hoy no existe, esto no es peronismo, es progresismo partidario. Otro dice Massa, Kicillof, Máximo Grabois, esto no es peronismo, ya que fundaron el Partido Progresista y dejan de usurpar el nombre de peronismo. Bueno, y algunos más en esa línea. Alguien dice, vamos Cristina, volvé que tu pueblo te necesita. Bueno, a ver, uno entiende que tendremos que... El tema siempre es quién conduce, ¿no? Sí, No claro. quién integra esa alianza, porque... ¿Y quién acompaña después? No, ¿cuál es el rol que tienen cada uno de ellos? Si vos me decís que Massa tiene un rol mucho más protagónico que los sectores que vienen del peronismo, bueno, ahí te diría que estamos en problema. Ahora, a esos compañeros recordarle que los primeros dos gobiernos de Perón eran gobiernos donde había desde sectores del socialismo hasta sectores conservadores, pero conservadores que habían participado hasta por herencia de la década infame, no eran nenes de pecho y estaban metidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, esa construcción movimentista también perteneció al peronismo. Vicente Solano Lima, como vicepresidente de Cámpora, eran los conservadores al lado de lo que se entendía era lo más parecido que podía encontrarse en una alianza electoral, en aquel Frejuli, Claro. representando a Perón. Digo, eso existió siempre. El tema es... Y algo similar, Gustavo, algo similar hizo Néstor también. Bueno, Néstor ya hablaba de la transversalidad y de Claro. tratar de encontrar una especie de mensaje que unifique en 4 o 5 puntos la posibilidad de estar todos juntos para enfrentar al neoliberalismo con todas las armas posibles, ¿no? Todas las armas a disposición. Pero yo insisto, tienen razón los compañeros, si los que conducen son los sectores que tienen menos historia en el peronismo, o esos sectores se suman y acompañan. Si la conducción está en manos de los que deben acompañar, y sí, por supuesto que esos mensajes tienen razón. Si conducen a esos sectores aquellos que defienden desde no solamente desde su palabra, sino desde su acción entre 2003 y 2015, la acción de gobierno, bienvenido. Estaremos otra vez frente a una etapa donde el peronismo mostrará que no importa que su constitución sea versátil, si el que conduce... Y teníamos los ahorros en un... Respeta la doctrina. Por decir doctrina, por decir... Sí, está claro, está claro, está claro. Pero el tema siempre es quién conduce. Y es un tema. El tema es un tema y muy complicado. Sí, claro. Sí. Uno dice hoy, y uno espera que desde cualquier lugar lo siga haciendo Cristina. Cristina, para mí, sin dudas, es la gran responsable de esta unidad que se está dando, aunque sea a regañadientes, guardando debajo de la alfombra bastante mugre y esperando el momento adecuado para discutir esas diferencias, que hoy no lo es. Hoy no lo es. Insisto, no es que insista, sino que
coincido con lo que vos planteaste en algún momento, entre líneas. Nadie puede permitirse una discusión interna con un gobierno neoliberal tan cínico y cruel como el que tenés enfrente. No Claro. importa quién tenga razón, no importa tener razón. Mirá lo que te digo, no importa tener razón. Hay que guardarse ese dato para el momento oportuno, adecuado. Y además creo que la mayoría de estas diferencias no son ideológicas. Y esto es lo peor. Creo que la mayoría de esas diferencias son personales. Y eso es más complejo todavía. Mucho más complejo. Totalmente de acuerdo con vos. Son personales y no ideológicas. Y entonces uno espera a que esa conducción, que sigue estando viva, que sigue gozando de esa centralidad que solamente tiene Cristina, y no lo digo en función de los propios, ¿no? Cristina mueve una pieza en el tablero de ajedrez y se conmueve ese tablero, ¿eh? Ese tablero tiembla por todas partes. Bueno, esa centralidad implica que ella es quien conduce, ¿no? De todas formas, ¿no? Aún desde esos encuentros casi religiosos, donde un montón de gente en una plaza mira para arriba buscando quién es quien habla, ¿no? ¿De dónde viene esa voz? Bueno, Claro. solamente eso puede suceder con Cristina, no hay, no sé, te diría que es un dato que exime de opinión, es un dato fáctico que está ahí dando vueltas y no hay forma de poder de poder voltearlo. Es así, no se discute, porque es una decisión del pueblo, ¿no? Frente a eso no hay nada que discutir. Pero creo que la conducción viene de ahí y que se establecen los parámetros para que por lo menos primero tengas una unidad electoral, porque también hay dos problemas, ¿no? Y siempre en las discusiones con compañeros o en charlas, en debates, esto aparece. ¿Hay que buscar una solución de fondo a todo esto? Sí, claro. Pero mientras tanto hay una elección que tenés en el horizonte y no le podés dar a Milei la posibilidad de engordar su posición en diputados y en diputados, básicamente. No podés, no hay forma. No se puede. Entonces hay que afrontar la coyuntura con las armas que se tenga, mientras se va ganando tiempo para afrontar la solución estructural. Uno no encuentra otra posibilidad. Si uno va primero por la solución estructural y entrega desorganización en un par de elecciones de medio término, y es una condena a muerte. Así es, totalmente como vos bien lo definiste, una condena a muerte. Hay que trabajar en los dos planos, en el coyuntural y en el estructural. Y uno sabe perfectamente que algunas cosas no son perfectas ni por asomo se acercan a la perfección, pero es la herramienta que hay porque no hay ninguna otra prioridad que no sea ya terminar con esta locura, frenar la herida, frenar la sangría y después empezar de nuevo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos de pie a la última gran experiencia del peronismo y sobre esa base hay mucha memoria que está presente. No estamos hablando de que esto fue hace 100 años, ni mucho menos, fue hace un rato nomás, fue hace una década, y gran parte de los protagonistas de ese momento están de pie, dispuestos a dar pelea. Gustavo, te agradezco mucho este contacto. Ha sido más que una entrevista, una clase, una disertación de historia, de política. La verdad que muy, muy agradecido por estar nuevamente, ¿no? en nuestro programa. A disposición siempre. Creo que tenemos una necesidad muy grande
en estos momentos de hablar y de escuchar, ¿no? De hablar y de escuchar. Y de intentar buscar síntesis todo el tiempo, ¿no? Y de guardar para el momento adecuado algunas broncas y de entender que cada una de nuestras discusiones a veces es un plato menos de comida en muchas mesas, ¿no? No, no, no es una, no sé, no estoy sobrevalorando esas discusiones. Son un plato menos de comida, es entregarle al enemigo la posibilidad de que siga avanzando, porque en estos 20 meses de Milei, si ellos avanzaron tanto, a veces es porque hemos retrocedido nosotros demasiado. Y no hay que entregar ni la calle, ni el reclamo, ni. No, no, no. Hay que gritar más fuerte y hay que volver a unirse, olvidándose de algunas mezquindades que están perfectamente resguardadas en algunos valores históricos. Este es el momento de recuperar algo que es muy simple, por lo menos se dice de manera muy simple, pero que es muy difícil de cumplirlo. Digo, hay que poner el cuerpo, ¿eh? Y es primero la patria. Y después viene todo lo demás. Pero es primero la patria. Y la patria no es su simbología, sus límites, es su gente. La patria es su pueblo. Y tenemos que obrar entendiendo que hoy hay que salir a defender a millones de hambreados, millones de gente que, entre los que ya se han quedado sin laburo, entre los subocupados, entre los de la economía marginal sin derechos, la pucha, están padeciendo demasiado. Así que hay que ir por ellos. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación, por tus palabras, por... ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, un gusto haberte escuchado. Realmente fue un verdadero lujo y una clase de historia, pero de historia crítica, y fue muy bueno. Soy realmente muy contento, Gustavo. Muchas gracias. No, también eso tenemos que recuperar, ¿no? Sentarnos, hablar, poner patas para arriba algunas cosas, encontrar síntesis, eh, entender que una discusión no es quién gana una pelea, al revés, porque nos han acostumbrado los medios de comunicación al antidebate, ¿no? Porque eso es el antidebate. El debate es el que enriquece, el que uno encuentra puntos de contacto con opiniones que no están tan lejanas, pero si se trata de ganar una discusión siempre, la verdad, no tenemos destino, no hay forma de construir. Y acá es cuestión de observar que lo hemos hecho una vez, dos, tres, cuatro, y lo haremos tantas veces como sea necesario. Y déjame cerrar con esto. También es una pregunta típica del momento en que algunas de las charlas que damos o en presentaciones de libros sucede, que es, bueno, y si somos gobierno en las próximas elecciones, ¿qué vamos a hacer? El asunto es el siguiente. Si uno cree que pertenece al campo nacional y popular y pregunta qué vamos a hacer, no pertenece al campo nacional y popular. Claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar a la persona que lo haga, pero no Que se anime. preguntarnos qué vamos, ¿cómo vamos a preguntarnos qué vamos a hacer? Claro, ¿Qué es vamos a hacer? que se anime a hacerlo. Claro, ya está, es una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre. Como ellos, que cada vez que vuelven, hacen lo de siempre. Claro que sí. Ni más ni menos. Así es. Excelente. Un gran abrazo y gracias por este rato. Son momentos de ida y vuelta. Abrazo grande y gracias.